El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Gloria al Señor por un día más que Dios nos presta de vida este lunes. Un lunes maravilloso. Tema para hoy, hermanitos. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. No podemos honrar al hombre más que a Dios. Te voy a decir por qué. ¿Querés ser bendecido? Honremos primero a Dios. Ese es el tema de hoy. ¿Quieres ser protegido, bendecido? Honremos primero a Dios. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 29-30. Dice así la palabra de Dios. Un saludo a todos, hermanos y amigos. Me gozo con la palabra de mi Señor. Dice primero de Samuel, capítulo 2, verso 29 y 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre, gracias por este día. Habla a mi vida, Señor. Espíritu Santo, habla ya al amigo, al hermano, donde quiera que se encuentre. Queremos, Señor, asegurarnos lo que tu palabra hoy nos va a enseñar. Necesitamos, Dios mío, entender que hay que honrarte a ti antes que al hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. ¿Qué es honrar? Esa palabra es respetar, valorar, reconocer, apreciar, estimar, dar importancia a través de la gratitud. Eso es honrar. Ahora bien, ¿por qué? Fíjate que Dios, fíjense hermanos, que Dios es el que dice esto a través del profeta Samuel. ¿Qué entendemos cuando él dice en el verso 30, la parte final? Dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué significa esto que Dios dice? Yo honraré a los que me honran. Bueno, indica que Dios bendice, cuida y respalda a quienes son fieles, obedecen a su palabra y lo buscan con un corazón sincero. También implica poner en primer lugar a Dios, actuando con integridad y practicar la obediencia a través de poner por obra la palabra de Dios. Todo eso es lo que Dios quiere dar a entender cuando dice: yo honraré a los que me honran. Es decir, no esperes ser bendecido si tú no honras a Dios, si yo no honro a Dios. Si a ti te importa un poco, si tú le das más prioridad al hombre, a lo de esta tierra, no esperes ser bendecido, no esperes tener protección de parte de Dios. Ahora, ¿te has preguntado cómo honrar a Dios? Bueno, a través de la obediencia, poner en práctica la palabra de Dios por obra, darle prioridad a lo de Dios, buscar a Dios antes que tus deseos personales y los míos, respetar a Dios, o sea, darle lugar de honor que Dios se merece. Este capítulo 2, hermanos, de Primera de Samuel, es una historia que se dio en la época de los profetas, y es una historia bien conmovedora. Te voy a decir por qué. Porque vemos cómo le llegó el juicio a un sacerdote llamado Elí y a sus dos hijos. Ofni y Fines eran los dos hijos
de este sacerdote. ¿Y por qué a este sacerdote le llegó juicio y a sus 2 hijos? El problema era que dice la Biblia en el verso 12 que los hijos de Elí, de este sacerdote, eran hombres impíos, o sea, malvados. Cuando digamos alguien impío es una persona malvada que actúa con desprecio, blasfemo y vive en desobediencia a Dios. Esa es una persona impía. Y aunque sea cristiana, hay cristianos que son impíos y ahí están sentaditos dentro de la iglesia. Pastores que son impíos, líderes que son impíos, ahí están. Aunque prediquen bonito, cantan bonito, pero ellos honran más al hombre más que a Dios. Ese es el gran problema. Eso le había pasado a este sacerdote. Y dice que estos hijos de Eli en el verso 12 del capítulo 2 no tomaban en cuenta a Dios en nada. Eso dice el verso 12. ¿Y cuáles eran los 2 pecados de los hijos? 2 pecados que habían cometido. El primero, que estos muchachos se estaban preparando, iban a ser los futuros sacerdotes en vez del papá de Eli, y se estaban preparando, practicando el sacerdocio, pero el primer pecado era que ellos robaban de lo que se ofrecía a Dios, imagínate, robaban lo que se ofrecía a Dios, lo sagrado, robaban lo que se ofrecía a Dios. Eso dice el verso 13 al 15. Y dice de que cuando no solo la robaban, cuando no se las entregaban ellos hacían algo. Tomaban la carne cruda a la fuerza y tomaban lo mejor, o sea, eran avarientos. Imagínate, iban a ser los siguientes sacerdotes. Eran avarientos, vendían la carne, o sea, estos muchachos, ese era el primer pecado de los hijos de Eli. ¿Cuál era el otro pecado? Era de inmoralidad sexual. Ellos vivían con mujeres que venían a adorar a la puerta del templo, a la entrada del tabernáculo. Tenían inmoralidad sexual con mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Éxodo 38:8 menciona que Dios estableció en el tabernáculo mujeres para que cuidaran esa parte de la entrada. Eran mujeres que llegaban como a servir a la entrada del tabernáculo. Y estos muchachos tenían inmoralidad sexual con estas mujeres, dice el verso 22, pero Elí dice era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate la inmoralidad sexual. Y el papá oía esto, este sacerdote. Y el problema, ¿sabes cuál era? Que el papá oía que el pueblo se quejaba de estos 2 hijos de él oía todo eso y nunca hizo nada este sacerdote, padre de estos 2 muchachos. O sea, este sacerdote no estaba honrando a Dios ni sus 2 hijos. Y ese es un problema que se ha venido dando en todas las épocas. Ministros que no honran y predican bonito. Ellos dicen que van para el cielo, ellos dicen, pero Dios, ¿qué dice de ellos? Si tú eres un líder de una iglesia y le das más importancia a tu mamá, a tu hijo, a tu papá, a lo de esta tierra, no estamos honrando a Dios. Peor si tú estás permitiendo que tu esposa, tus hijos estén haciendo cosas malas en tu hogar y tú no digas nada. Y esta es una iglesia. Imagínate qué terrible lo que se da dentro de las iglesias. Y han habido grandes, hermanos, situaciones que, por ejemplo, un ministro que predica la palabra tiene que ser ejemplo, él y la esposa. Pero imagínate que ni la esposa da el ejemplo y todavía la pone a que sirva o que se suba a administrar lo de Dios, imagínate. Y él tiene una esposa impía, mundana. Eso no es así.
Por eso llegan los juicios a las iglesias. Y los ministros que no le enseñan a amar a Dios. Mira la función del sacerdote. Una función de un sacerdote es que un sacerdote tiene que dirigir al pueblo, sacerdotes de Israel, guiaban al pueblo hacia Dios, a que respetaran, a que adoraran a Dios y que hicieran buen uso de lo que se ofrecía a Dios. Y lo que se ofrecía a Dios, todo el pueblo lo llevaba, eran ofrendas que llevaban allá al tabernáculo. Entonces él tenía que ser responsable, el sacerdote, de que eso se administrara bien. Pero los hijos de él eran malvados porque comían, agarraban lo mejor crudo, imagínate, y comercializaban, eran hijos avarientos. Eso, te digo que eso, como decimos, la pagó caro este sacerdote con sus dos hijos. Es como que tú te des cuenta, tú eres un ministro, un pastor de una iglesia y sabes que están metiendo la mano de las ofrendas de los hermanitos que con esfuerzo llevan y tú permites que los que la administran hacen y deshacen con las ofrendas. Tened mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, porque Dios no duerme. Y como Dios no duerme, a este sacerdote, dice la Biblia en el verso 17, que esto que hacían los hijos de este sacerdote era, pues, dice, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Imagínate qué terrible. Y el sacerdote solo les decía: hijo, yo he oído al pueblo que se queja de ustedes. Ellos no oían la voz del Padre, dice, porque ya Jehová había resuelto hacerlos morir. Verso 25. Cuando Dios viene a actuar, hermanos, para las personas que no le honran, qué terrible. Para los que menosprecian a Dios, para los que no respetan a Dios aún dentro del templo, que tú permites que ahí el mundo se meta, los líderes, que las mujeres andan ahí todas uñudas, todas pantarruqueadas, pintadas, puras payasas, porque un ministro no tiene que permitir eso, tiene que respetarse la casa de Dios. Ahora, ¿por qué el ministro no tiene la solvencia de hablar? Porque quizás la misma esposa anda mundana, no puede él exhortar. Y eso se paga caro, porque Elí, este sacerdote, dice que Dios ya había resuelto matar a los dos hijos. Y como Dios no duerme, dice el verso 27 de este capítulo 2 de Samuel, que vino un varón de Dios a Elí. No dice el nombre de este varón de Dios. Y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. O sea, este sacerdote era de línea de Aarón, porque así era por generación. Y yo lo escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Fíjate que cuando una persona no honra a Dios, más tarde que temprano le llegan los juicios de Dios. Dios te es paciente. Él ahí te deja que prediques, que cantes, pero llega el momento. Tú eres un padre que no corriges a tus hijos, das mal ejemplo, dejas que tu esposa haga y deshaga, y peor dentro de la iglesia. Espérate, más si tienes cargo dentro de la iglesia. Con Dios no se juega, ese amor, pero también es fuego consumidor. Y siempre Dios tiene un sustituto. Fíjate que Elías, el profeta Elías, Dios mejor se lo llevó. Porque Elías se fue a huir de la Jezabel. No, dijo Dios, mejor me lo traigo, se lo llevó en un carro de fuego. Dios siempre tiene un sustituto. ¿Quién era el sustituto de Elías? Era Eliseo. Y así es todo el tiempo. Cuando un ministro se tuerce o no está honrando a Dios, aunque estés predicando o cantando, Dios está preparando a otro. Aquí estaba preparando a Samuel, mira. Te lo voy a leer donde dice que Dios estaba preparando a
Samuel, dice el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel también estaba en el tabernáculo ahí, pero él iba creciendo, pero era acepto ante los ojos de Dios. Dios ya lo estaba preparando a él. Y como Dios no duerme, como te digo, Dios acciona. Dice el verso 29 y 30, mira la acción de Dios. ¿Por qué habéis hollado? Le dice. Este varón de Dios llegó al sacerdote Elías a decirle, así ha dicho Jehová, le dice. ¿Por qué habéis hollado? Le dice el verso 29, mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, este sacerdote menospreciaba a lo de Dios también porque honraba más a los hijos, más que a Dios. ¿Ah? Hay tan ministros todos panzoncitos a dar un culto los domingos, como que es misa, mejor que se vayan para la católica porque van solo los domingos a dar la misa, van pues. Eso no es así. ¿Y qué hacen los demás días? Por eso Dios en el COVID, cuando fue lo del COVID, si te diste cuenta, hermano, mató a muchos pastores evangélicos, porque mucha gente está deshonrando a Dios dentro de las iglesias evangélicas. Muchos pastores se fueron y hay unos que los tiene ahí todavía en veremos. Aquí da tristeza mantener estos países del norte. Mate que un pastor que hace solo los domingos y que hace de lunes a sábado, durmiendo o que viendo Facebook, o que hace, digo yo. Cuando las cantinas abiertas, los Walmart abiertos y las iglesias, y el que hace, imagínate. ¿Ah? O permitiéndole a la esposa que vaya a la sala de belleza, toda uñuda, y son líderes. ¿Qué ejemplo? Están deshonrando a Dios. Esto estaban haciendo los hijos de este sacerdote Elí. Y les dice que, verso 29, has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es como que tú te das cuenta, tú eres pastor o ministro, y de las ofrendas te das cuenta que los hermanitos con sacrificio las llevan y vos haciendo y deshaciendo, invirtiendo en negocios. Eso no es así. Comprando aviones, casas, invirtiendo en ¿qué? Ten mucho cuidado porque lo de Dios es santo y hay que cuidarlo. Aquí le habla claramente, Dios le mandó a este varón de Dios a Elí para decirle esto, lo que le iba a venir. Dios accionando. Por tanto, dice el verso 30, Jehová, hoy el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran. Dios conocía lo corruptos que eran estos muchachos y al final, como te digo, Dios, su obra no se detiene. Hayan gente corrupta, Dios no detiene su obra. Dios levanta a otro, como te digo, Dios siempre no va a detener la obra por gente corrupta. Dios se va preparando. Aquí estaba preparando a Samuel, al profeta. Entonces, como decía Elías, que solo él había quedado, no, le dijo Dios. No solo vos, le dice. Porque Dios siempre va delante de el final de los ministros corruptos o servidores corruptos. Hermanos, al final no va a detener la obra Dios por esto, pero les llega la factura, el juicio. Y aquí está el juicio, mira lo que pasó, verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Mató a los dos hijos, Dios. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, dice, que haga conforme mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrán a postrar delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mirad, la sentencia de Dios no solo los iba a matar, los que quedaran de la línea de este Elí iban a mendigar. Es que Dios así es. Dios honra a los que le honran, hermanito. Deja
de andar jugando con Dios. Deja de estar predicando y vos mismo no exhortás como Dios quiere que se exhorte. Yo no puedo estar aquí predicando y no poniendo por obra la palabra de Dios. Dice, voy a leerte un caso de un hombre que honró a Dios. Un hombre, era de un hombre escocés. Me gustó esto que leí. Este hombre fue un atleta del año 1924, los Juegos Olímpicos de allá de París. Dice la historia, ahí buscarla en Google, que este hombre era un atleta que corría los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Y después este hombre fue misionero del Evangelio. Pero cuenta la historia que cuando este hombre llamado Eric Liddell, ese era el nombre de ese gran atleta, quedó allí, que por honrar a Dios, Dios lo bendijo. El domingo que era el culto, a él le tocaba ir a correr en los Juegos Olímpicos y no fue, porque sabía que ese era día de culto. Y corrió otro día, ya no 100 metros, sino que 400 metros. Entonces él se negó a correr el domingo por honrar a Dios. Y mira lo que pasó. En los 400 metros, él quedó campeón, o sea, el récord mundial en los 400 metros él lo ganó. Este señor llamado Eric Liddell, un atleta escocés, fue en 1924. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios honra a los que le honran. Aquí, este sacerdote y sus dos hijos no estaban honrando a Dios. Los cortó al sacerdote y a los dos hijos. Y más adelante Dios rompió, dice, de la línea de Aarón del sacerdocio en época de Salomón. Buscó otra familia. Entonces Dios siempre va a tener su reemplazo porque Dios no detiene su obra con gente que no quiere honrarle. Dios se busca otro y mejor que nosotros, si no honramos a Dios. Si yo soy un padre, soy un líder, que no me preocupo, que menosprecio lo de Dios, que antepongo mis deseos personales antes que a Dios, estoy mal. Porque como les expliqué, hermanos, para ir terminando, que cuando Dios dice, yo honraré a los que me honran en el verso 30, es que Dios dice, yo voy a bendecir al que me respeta, yo voy a bendecir al que obedece mi palabra, yo voy a cuidar al que es fiel, yo voy a bendecirlo, le voy a dar honor. Aquellos que buscan con sinceridad a Dios. Y Dios va a respaldar solo a la gente fiel, a los fieles. Por lo poco que somos fieles, dice, no nos pide tanto. Pero si nosotros como iglesia evangélica seguimos así, pues más tarde que temprano Dios pasará la factura a todos aquellos ministros, líderes, responsables que tienen cargos dentro de una iglesia si siguen despreciando y menospreciando y no respetando lo de Dios. Porque dentro del templo se va a adorar y se respeta a Dios. Mira Jesús, me acuerdo, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que en el templo lo estamos ocupando en la época de Jesús para ir a hacer negocio. Y Jesús llegó a cinchasear. Él dijo, esta casa me la han hecho cueva de ladrones. Mi casa, dice, es para llegar a adorar a Dios. Al final, quitó al sacerdote Elías, hasta él lo mató. Lo mató a él, a los dos hijos. ¿Y para qué te cuento más? Creo que por ahí estaba una su nuera, porque Dios honra a los que le honran. ¿Y qué es honrar a Dios? Es honrarlo primero a Él antes que honrar al hombre. Si tú primero, como te digo, que honras a tu esposa, a tus hijos, y estás menospreciando y estás dando mal ejemplo dentro de una iglesia, ten mucho cuidado, porque Dios más tarde que temprano pasará la factura. Dios es amor, pero es fuego consumidor.
Cuídate, es una historia bien triste, pero te la predico porque así está escrito. Dios honra, le dijo, a los que le honran. O sea, Dios bendice a los que le respetan, le aman, lo reconocen como Dios, no como estos hijos que eran malvados, impíos, inmorales, sexuales y de todo. Pero Dios no duerme. Ahí te está dejando, ahí te está dejando. Cuídate y Dios tenga misericordia de la iglesia evangélica. Cuídate y un gusto.